gracias. Bueno, pues lo primero voy a empezar también, doy una pincelada de qué hago, qué hacemos en Accenture, también porque veáis un poco pues lo que estamos hablando, ¿no? Qué tipo de proyectos. Aquí lo más interesante que me parece comentar es cómo en este caso, ¿no? Yo creo que es una gran consultora, como las grandes consultoras, las Big Four, toda consultora tecnológica que damos servicio a, pues eso, en este caso, ¿no? Pues en España, el IBEX 35, como todos hemos derivado en constituir una división digital, ¿no? Un digital. Y en ese sentido también interesante ya la parte esta de Big Data y de Analytics, que si os fijáis en la forma tradicional de la consultora que todos conocían es la que hay divisiones, ¿no? Si conocéis un poco cualquier consultora, pues está la división de telco, la división de telco y media, la división de banca y finanzas, la división de aeronáutica y defensa, etcétera, etcétera. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos años? Toda la parte, en este caso, de Analytics o de Big Data, no encaja en ese modelo. ¿Por qué no encaja? Y lo veis claro, porque la aplicación y los ejemplos que estamos viendo antes son totalmente transdisciplinares y transsectoriales. Es decir, esto está en todos los sectores. Y si no os lo creéis, os reto a que me digáis un sector en que no está y seguro, nunca me ha pasado que me hayan ganado en el reto este, ¿eh? Sería la primera vez, que siempre lo digo a la gente, decidme un sector que no aplique y yo digo un caso de uso. Y si no, os devuelvo el dinero. Y otro aspecto importante que me ha gustado mucho también de lo que contaba antes Enrique es eso de líneas finas, ¿no? En líneas finas yo intento también aplicarme ese ejemplo de la transdisciplinariedad o multidisciplinaridad en esta parte de Big Data, ¿no? Y por eso no sé si lo he puesto y por eso estoy estudiando psicología, por eso y más cosas, ¿no? Porque es que soy informático. Y entonces, claro, uno es ingeniero y se tiene que hacer un MBA porque si no, no hablas negocio, lo que hablamos. Es que estamos obligados todos, a los tecnólogos, ser capaces de hablar con los de negocio que nos entiendan a nosotros, que tenemos nuestro corazón también. Y ahora me meto en la parte esta, que es lo que quería contar hoy, que la gente a lo mejor no tiene esa perspectiva, que siempre hablamos de negocio y de tecnología. Y eso todo lo tenemos asumido, tenemos claro. Entonces yo quería hablar de una tercera pata hoy también y ver hacia dónde va hacia dónde va derivando nuestro trabajo como profesionales, que todos tenemos claro que tenemos que tener una faceta de tecnólogo, tenemos que tener una faceta de negocio y ahora lo que estamos empezando a ver es que tenemos que tener una faceta de científico. Ahí es nada, ¿no? Pero bueno, que eso es lo que reflejo aquí. ¿Por qué científico? Habéis oído, seguro, en todo ese saco de palabras, hay uno que está muy de moda también, que es el de Data Scientist, ¿no? El científico de datos. Pues ahí se refleja muy bien este aspecto de ciencia, ¿no? Porque hace falta ciencia. Y no me enrollo porque aquí me podría tirar siglos hablando del método científico, pero bueno, todos tenéis una idea de lo que es el método científico y cómo aplicaría aquí. Y lo que quiero aprovechar el tiempo es para hablar de uno de estos palabras, ¿no? Una tendencia. ¿Qué nos ocurre también? Que todos conocéis cómo funciona esto y es lo que ha hecho alusión Enrique al principio, que hay un montón de términos, se ponen de moda, uno tiene urgencia por poner otro término nuevo para diferenciarse, porque claro, si ya todo el mundo hace Big Data, bueno, si yo hago lo mismo, pues soy otro más, ¿no? Eso es, siendo muy superficial, ¿eh? Vale. Entonces, otro término del que quiero hablar yo hoy, ¿vale? Y esta es la parte de la que quiero hablar, de Cognitive Computing, lo pongo en inglés porque suena mejor, pero bueno, computación cognitiva, podríamos decir en español. Que se puede quedar en una simple etiqueta, pero yo hoy quería entrar en la parte un poco más científica y de aplicación de negocio, para que no nos vayamos de aquí pensando solo con una etiqueta, sino que veáis utilidad detrás. Entonces, hay definiciones y hay por ahí, pues, ¿qué se habla? Si veis lo que la gente habla de Cognitive Computing, ahora se está hablando más precisamente por ese efecto que os decía, ¿no? Porque como todo el mundo parece que todo el mundo sabe hacer Big Data, ahora no todo el mundo sabe hacer Cognitive Computing. Entonces, es un rizar el rizo. Y es verdad que hay mucha oportunidad. Entonces, la forma en que muchas compañías se lo explicamos a nuestros clientes o a cualquier colaborador es, pues mira, esto de Cognitive Computing es una especie de mezcla de Machine Learning, que es aprendizaje automático, que es un área de la inteligencia artificial, esto empieza en los años 50, 60, ¿vale?
para que veáis que lo que también decíamos, que no es de ahora. Analytics, que los que sois de estadística y matemáticas, pues sabéis que se ha hecho análisis estadístico desde hace un par de siglos, ¿no? Y más, y con método y desde milenios, probablemente, ¿no? La parte de Big Data, que es la parte tecnológica más nueva, ¿vale? Y la parte de Cloud Computing, que ya habéis visto, acabamos de ver un ejemplo, ¿no? Cómo usamos nube para todo esto. ¿Cognitive Computing es esto? Pues que no, hombre, que no. Que es mucho más chulo. Entonces, que sí, que se explica rápido así, diciendo, pues mira, es que esto es como un puzzle que yo cojo de aquí, cojo de allá, y lo hago el prepapar y hago Cognitive. Hombre, no. Tiene más miga, ¿no? Entonces, para ver la miga que tiene, os pongo el ejemplo que a lo mejor algunos conocéis, ¿conocéis Jeopardy, el programa este? Bueno, a Sobera sí lo conocéis, ¿no? Pues esto es lo de Carlos Sobera en Estados Unidos. Y si recordáis, si lo visteis en la noticia, ya no recuerdo, no me he apuntado el año, hace ya, hará 3 o 4 años, ¿qué pasó esto? 2 años, ¿no? No recuerdo. Hace poco, estos son los 2 mejores concursantes, los humanos que veis a la izquierda y a la derecha, son los 2 mejores concursantes de Jeopardy, ¿cómo se llama aquí? El 50 por 15, no sé, ¿quieres ser millonario o algo así, no? Estos son los hachas, los que ganaban un pastizal. Entonces hubo una edición especial en la que en vez de tener, el concurso era siempre con 3 personas, 3 humanos. Y en este caso, el tercer concursante del medio es Watson, que no es la pelota esta de la peli de esto, sino es un ordenador de IBM, que si lo habéis oído, ¿no? Y ganó Watson. O sea, digo que salió mucho en las noticias y tal, porque ganó Watson. Y esto es lo que, por ejemplo, en el caso de IBM nos cuentan que es un ejemplo de Cognitive Computing. Es decir, es una solución de un ordenador de informática haciendo una tarea cognitiva, en este caso, que normalmente atribuimos solo a humanos. Conocéis todos, esta sería la versión más moderna de cuando el primer ordenador ganó una partida de ajedrez, ¿no? No me acuerdo nunca si es Kasparov o el otro, a un ajedrecista. Es la tarea más moderna. ¿Qué es interesante aquí? Por dar solo un factor, el procesamiento del lenguaje natural. ¿Vale? Y así ya vais viendo algo que es muy característico del entorno este de Big Data hoy en día. Y que todos conocéis redes sociales y sabéis que uno de los problemas tecnológicos o computacionales que teníamos los informáticos a la hora de procesar datos, son procesar datos que no son los datos que a nosotros nos gustaban antiguamente, que son una tablita, el 4, el 5, no, es un tuit diciendo la cena que me han puesto esta noche en este restaurante ha sido maravillosamente, y un adjetivo. Eso es la parte de esta revolución de Big Data, el poder de forma automática que un ordenador, no un humano, o sea, que ya no podemos coger a los becarios y decir, venga, leeros los 12.000 tweets que salen al día sobre mi compañía y luego me hacéis un resumen, a ver cómo ha ido la cosa, ¿no? No vale. Ahora necesito un ordenador. Entonces, esa es la parte de Cognitive, ¿vale? En su forma física, ¿vale? Esto es súper curioso porque cada vez que veo el ordenador este de Watson, que eso hay un montón de racks y es como una habitación, es un mamotreto grande, me recuerda a los años, pues eso, 80, 70, cuando no teníamos microinformática y se veía el mamotreto, ¿no? Entonces, aquí está ocurriendo lo que yo veo y lo que mucha gente está viendo, ¿no? que está viendo también este cambio, que la parte de computación cognitiva, la parte más de inteligencia artificial, se empieza a popularizar, o realmente todo esto que habíamos oído, o que parecía más ciencia ficción, empieza a ocurrir. Y por eso quería empezar con el ejemplo de Watson para que veamos y nos convenzamos de alguna forma que ya deja de ser ciencia ficción y que eso funciona, ¿no? Claro, ¿cómo funciona? Pues aquí probablemente el coste de esto, pues no... Bueno, ya pues luego le preguntáis a IBM presupuestos. Y a nosotros. Entonces, esta era la parte de... lo que os quería decir es que hay, en torno a todo este ecosistema de Cognitive Computing, aparecen ya productos y servicios que dan solución. ¿Vale? Ponía ejemplo de Watson. IBM ha creado alrededor de Watson como un flagship, como una bandera de lo que son capaces de hacer, pues aparece toda la línea de productos. Y luego consultoras como nosotros, pues os pongo el ejemplo de minería de textos, que son las soluciones que tenemos en Accenture, pues igual para abordar el mismo tipo de problemas donde aparece lenguaje natural. Y tenemos un problemón porque
la clave aquí es las tecnologías clásicas, para que veáis también otra diferencia en lo que era un enfoque que yo ya llamo tradicional, lo tengo que llamar tradicional antiguo o clásico, en el que yo no podía lidiar con texto en lenguaje natural, que no podía, que lo que podía hacer es guardarlo en un Word, pero no tenía una máquina que lo leyera y que lo entendiera y que me dijera algo sobre él. Ese es el cambio. Es un cambio paradigmático, es un cambio profundo. Y en el que aparecen muchas implicaciones, mucho nuevo negocio. Bueno, esta frase, que la resumo yo rápido en español, es, como os decía, claro, aparece esto de la inteligencia artificial en los años, bueno, la conferencia de Dartmouth es del 50, ¿no? El 50 y pico. Y se crea mucha expectativa, ¿no? Y bueno, si veis la ciencia ficción, pues hay un montón de películas de ciencia ficción donde en el año 2000 iba a haber máquinas que no sé qué, y estamos en el 2016 con una crisis de la leche que no salimos. Bueno, pues eso no salía tanto en la ciencia ficción, pero sí que ahora es verdad que parece que está pasando y que parece que arranca esa parte más de inteligencia artificial que consideramos como algo no tan realizable, no tan pragmático, y empieza a ser pragmático de la mano de estas tecnologías que estamos viendo, de lo que hemos estado hablando hasta ahora, de las tecnologías estas de Big Data, de Cloud, de Machine Learning, y sobre todo de que empiezan a tocar tierra en la empresa, que ha sido algo pues típicamente también relegado al laboratorio. Es que ha sido el laboratorio desde los 50. Entonces, ¿de qué va en esencia esto de hacer cognitive computing? Pues de esto, de imitar al ejemplo que tenemos natural de computación cognitiva, ¿vale? Que seríamos nosotros, por poner, o sea, más, yo considero más animales además de nosotros, pero bueno, siempre ponemos los humanos como ejemplo supuestamente más inteligente, ¿vale? Y aparte de que somos muy listos, en teoría, que es que consumimos muy poco, por ejemplo, ¿no? Esto es el contraste entre el aparato este que hemos visto, la máquina de IBM de una habitación, y nosotros que, mira, con 10 vatios, con comer, que nos den de comer algo, que nos traten bien, pues mira, hacemos un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo hacemos desde el punto de vista de ingeniería, ¿vale? Y de ciencia para hacer esto posible? Por ejemplo, para tener un ordenador que entienda lo que dice una persona, ¿no? Pues imitar, por eso hablamos de sistemas cognitivos artificiales y le podemos poner apellido de bioinspirados. Y aquí de nuevo hago hincapié en eso que hablamos de las disciplinas, que estamos hablando de tecnología, estamos hablando de negocio, y que yo, por ejemplo, en mi trabajo y en mi día a día, que no me puedo olvidar de la biología, por ejemplo. Y no me olvido, ¿eh? Y estoy en negocio y estoy dando servicio a un cliente mío que es una telco, que le hago personalización en tiempo real de la página web. Pero es que lo que estoy haciendo es aplicando un algoritmo de aprendizaje, ¿vale? De aprendizaje automático, de aprendizaje por refuerzo. Y es que eso se basa, o la fundamentación que utilizamos para escribir los algoritmos, son los propios mecanismos de aprendizaje que tenemos los humanos, con lo cual no me puedo olvidar de esa parte. ¿Vale? Entonces, ¿qué es? Por daros también más detalle de qué es un sistema cognitivo y salirme, o sea, lo que quería es hoy también daros ese concepto para que no os quedéis solo con la mezcla que veíais al principio de que esto es Machine Learning con esto, daros un enfoque un poco más global, ¿vale? y compacto de qué significa esto. Entonces, un sistema cognitivo es artificial, o sea, natural, pues nosotros, por ejemplo, que somos cognitivos, ¿no? Al menos depende del estado, pero unas veces más, otras veces menos, pero procesamos información y tenemos conocimiento, ¿no? Puede ser un robot físico, que eso en la ciencia ficción lo tenemos muy visto, pero puede ser un agente software, o puede ser, imaginaos, un programita que coja los datos que os ha enseñado antes Manuel y en vez de necesitar una persona que vaya, entre a la interfaz, lo mire y analice, pues esto es algo anómalo, pues sea un software que automáticamente detecte una anomalía y tome una decisión sobre qué hacer sobre ello, ¿no? Por ejemplo, un sistema de detección de fraude, ¿no? Y que sea capaz de fraude o de un ataque de ciberseguridad y sea capaz de tomar una acción en tiempo real antes de que provoque un mal mayor, ¿no? Eso es un ejemplo. En general son sistemas que, como nosotros, pues trabajan de forma autónoma, se adaptan y sobre todo la capacidad más característica sería lidiar con lo inesperado. Y aquí os voy a dar también un ejemplo donde se ve bien. Los que tenéis conocimientos de tecnología o de programación, sabéis que cualquier software, cualquier cosa o producto de software que nosotros generamos, ¿qué hace? Única y exclusivamente lo que el programador ha dicho que haga, ¿no?
porque es que la programación es que tiene raíces, que es así. Es que tú le dices, haz esto y lo otro, y lo hace. Y cuando no hace lo que tú querías, es que te has equivocado programando. O sea, la máquina ha hecho lo que tú has puesto. Eso es una discusión que tenemos todos los días en el trabajo, pero bueno. Pero que sí, que al final se demuestra, que las máquinas que no mienten, ¿no? Hacen eso. Entonces, los sistemas cognitivos son diferentes en el sentido de que, por deciroslo en una palabra, se autoprograman. ¿Vale? Quedaos con eso de momento. Es decir, que no le tengo que decir yo como programador todo lo que tengo que hacer, porque no puedo, porque hay situaciones inesperadas. Entonces yo no sé lo que me va a contestar un cliente cuando le cojo el teléfono y me llama enfadado o contento. Es que no sé, no le puedo programar todas las posibilidades, entonces tiene que ser más listo, ¿no? Eso es la base de inteligencia, el aprendizaje, todo esto. Aplicación de negocio de esto que ya se está explotando. Pues os pongo el ejemplo. Bueno, digo chica porque tengo que femenina. Es Amelia de IPsoft. Hay miles. Bueno, me he pasado, soy un exagerado. Hay cientos, pero sí cientos, ¿eh? Sí, hay cientos de empresas que hacen asistentes virtuales, ¿vale? Y bueno, conocéis el caso probablemente de IKEA o de muchas compañías que ya tienen asistente virtual. Pues en IKEA, si no conocéis, en IKEA, mis alumnos siempre, por algún motivo, hablan con la chica de IKEA, se llama Ana. La gente está muy sola a veces. Pero bueno, que atienden bien. Entonces, ¿qué tiene que tener un sistema cognitivo de este tipo? ¿Qué característica o qué funcionalidad? En vez de quedaros con esa definición de que es una mezcla de aprendizaje con Big Data, quedaos con esta otra que a mí me gusta más, o por lo menos considerarla, que es un sistema que tiene esas características. Son los procesos psicológicos que tenemos los humanos también. Entonces, que tiene un sistema de memoria, aprendizaje, percepción, pensamiento, lenguaje, motivación. Mira que es importante la motivación. La motivación, por definiros una, que no me da tiempo. La motivación es la función que tenemos todos que dirige la energía. O sea, la motivación es un sistema que decide en qué gastas tu energía, hacia dónde vas, qué haces cada día. Es súper importante en un sistema automático también. Pues, todos tenemos siempre la idea de aprendizaje, pero claro, ¿de qué te sirve aprender mucho si no sabes dónde aprender, qué aprender, hacia dónde mirar, ¿no? Eso sería un poco también mezclado con la atención. ¿Veis por dónde voy, no? El esquema general de cómo, mirando un poco la parte tecnológica, de cómo hacer, por ejemplo, un proyecto de este tipo. ¿Vale? Os he puesto el ejemplo de un agente virtual, que es un avatar conversacional que puede mantener una relación con un cliente en el canal online. ¿Vale? Ver desde la aplicación desde el punto de vista de CRM. Entonces, ¿qué necesito yo? Desde el punto de vista ingenieril, pues necesito un sistema que en el entorno lo pueda leer del entorno. Esto es de perogrullo, ¿vale? Pero está bien ver. Que pueda leer del entorno, es decir, nosotros tenemos sentidos, las máquinas tienen sensores, ya está. Nosotros tenemos el sistema locomotor, bueno, el motor entero, hacemos más cosas además de andar, y como hablar. Y las máquinas que tienen, pues actuadores, ¿no? Pues un altavoz mismo o una pantalla. Y en medio hay el gran desconocido, es que nadie sabe qué pasa en medio. Entonces en tanto en psicología como en informática, el concepto también clásico del conductismo que pasó, ya me estoy poniendo muy académico, ya me paro, era caja negra. O sea, nadie sabía. Caja negra porque es que ninguno sabíamos cómo hacerlo. Si es que era caja negra porque sabíamos que tomábamos una entrada de datos, había que hacer un procesamiento que no sabíamos cuál es, con lo cual, a la negro, no sabemos qué es, y salía algo inteligente, una conducta inteligente. A lo que vamos ahora, en Cognitive Computing, se trata de que eso no sea ya una caja negra y que sepamos dar soluciones en ese ámbito de funcionalidad. Entonces, por poneros ahí, disculpadme el inglés porque ya sí que no he llegado a traducir tanto, además no sé traducir muchas cosas al español ya. En la capa de abajo del entorno tenemos conceptos que os suenan también muy pegados ya a negocio, al mundo del IoT. Es decir, la parte de que tenemos los humanos, necesitamos el context awareness, ¿no? Que nuestro sistema sepa qué está pasando en ese momento para que su reacción sea acorde al contexto, que es obvio para nosotros, ¿vale? Tenemos internet, etcétera. ¿Qué necesitamos encima? Esos sensores y actuadores que teníamos.
Entonces aquí ya no entro, pero sí que si veis esas etiquetas, lo ilustro y os queda claro, ¿no? Pues tenemos el famoso, si es un robot, pues tenemos que moverle las ruedas, que mover un tal. Si es un agente conversacional como ese, pues tiene que mover la boquita y pintarse una pantalla, ¿no? y poner caritas o lo que sea, que se llama mostrar las emociones, ¿no? El ejemplo que hemos visto antes con Manuel era, pues por ejemplo, una detección de anomalías o una monitorización en la entrada. Vale. Entonces seguimos yéndonos a más nivel, más inteligente, ¿no? Que necesitamos encima. Y seguro que os suena también esto un montón, porque ¿qué hacemos nosotros? Hacemos text analytics o text mining, que empezamos ya a tocar, ¿vale?, otro tipo de datos. Hacemos un recomendador, que es que la acción nuestra es decir, mira, este contenido es el que le interesa a este cliente, etcétera, etcétera. Empezamos a hacer cosas como eso que pone de Activity Recognition o el User Modeling, que también os sonará, que yo, como quiero entender mejor a mi cliente, le tengo que modelar, ¿vale? Y lo que hago es construir un modelo de cada uno de mis clientes o de las personas con las que interactúo, etcétera, etcétera. Pero la clave para hacer todo esto era la caja negra, o sea, para hacerlo bien o para llegar a un nivel humano, lo que llaman un human-like, de tener una diferenciación, que por eso es tan interesante la parte de Cognitive Computing, necesito esas otras funcionalidades o capacidades cognitivas, que son las que, pues bueno, las que han conocido siempre la parte bio, ¿no? O la parte de ciencias de comportamiento, por decirlo de alguna forma. Que son estas que os decía, como la atención, la emoción, etcétera. Y eso es lo que empezamos ahora a desplegar en soluciones de negocio. El ejemplo clásico es el que os decía, y es verdad que todos hemos empezado, por eso está más de moda el Machine Learning y se habla de Machine Learning, porque es que es cierto que la tecnología, que dentro de ese rango de tecnologías, la parte de aprendizaje está más desarrollada. Yo diría que está más desarrollada, ¿eh? Porque sí que haciendo cosas de investigación en motivación, en otros procesos psicológicos, no hay modelos computacionales tan avanzados. Y luego el rizar el rizo hacia donde realmente va Cognitive Computing es a tener modelo computacional que mezcla todo eso. Porque nosotros, los humanos pasa eso, ¿no? Son funcionalidades mezcladas. Por dejaros el ejemplo concreto de negocio y que lo veáis, cuando nosotros hacemos personalización en tiempo real, pues para una web o para una plataforma de televisión, hacemos aprendizaje por refuerzo, por ejemplo, y lo mezclamos con otras cosas, como árboles de decisión, etc. Y el modelo, o sea, la forma de programar eso, os he dicho antes, que es una de las claves también en Analytics ahora con Big Data, y es que no puedo preprogramar todo. ¿Cómo evito preprogramar para algo que no sé que va a venir? Aprenderlo. Y dentro del rango de formas de aprender, que hay un montón, que los humanos aprendemos por imitación, que se llama aprendizaje becario, aprendemos a leches a veces, eso es por refuerzo, ¿vale? Entonces nosotros hacemos igual, por refuerzo, que puede ser positivo o negativo, ¿no? O puede ser castigo o... Pues esto de condicionamiento clásico, condicionamiento operante, es lo que implementamos en un modelo y resulta que funciona. O sea, que es que las máquinas aprenden. Incrementamos el ratio de conversión. Fijaos el cambio, que es el que da miedo de Cognitive Computing o de inteligencia artificial. Es que ya no dice la directora o el director de marketing o quien corresponda, no dice qué se pone en la página web ni cuándo, ahora lo dice el algoritmo este. Y lo que más asusta es que si los comparas, ¿quién vende más? Pues nosotros. O sea, quiero decir... Sí, normalmente vende más el algoritmo porque aprende mejor. Porque nosotros no podemos aprender. Porque aquí, ¿qué manejamos? ¿Qué puedes hacer aquí? Manejar 200, 500 variables, manejar tiempo real, algo que los humanos no llegamos. Bueno, pues esa es la idea. Entonces, bueno, ya para finalizar, simplemente destacar de nuevo esa complejidad, que claro, me diréis, claro, yo cuento todo esto y joder, pues, vale, suena bien, pues ¿por qué no lo hace todo el mundo? Porque es difícil de narices. Es muy difícil, pero como decía al principio, ya está dejando de ser tan imposible. Entonces, toda esta tecnología, y por eso empieza ya a hablarse, y las compañías empezamos a decirlo ya más abiertamente, sin temor a que nos diga, anda, que eres un flipado, que esto es ciencia ficción. Bueno, deja de ser ciencia ficción, pero seguimos con un reto grande, que es el poder combinar todo esto junto, y ya lo sabéis, ¿no? Que realmente es que todavía no tenemos máquinas a nivel de inteligencia, ¿no? De adaptación que tienen los humanos, y menos mal, ¿no? Pues si no, también tiene su peligro.
Entonces, bueno, esa dificultad que os digo va por ahí, ¿no? Porque es lidiar con incertidumbre todo el rato. Que es lo que los de informática... Es que nosotros... los ingenieros industriales dicen que no somos ingenieros los de informática, pero bueno, pero con esto sí que nos ocurre que somos ingenieros porque somos cuadrados. Somos cuadrados de mente, en el sentido que como hemos aprendido a que estos son los numeritos y se hace así y así, pues no concuerda para nada, esa rigidez tecnológica no coincide con la necesidad aquí, que es lidiar con incertidumbre, por ejemplo, o no estar preprogramado. Entonces, bueno, nos fijamos en... Aquí ya sí que no entro porque ya sería esto sería la clase de biología, ¿vale? Y aquí yo ya me pierdo también, que estoy estudiando. Pero bueno, cosas por daros ahí también más palabras, pues ¿cómo resuelvo yo este problema que tenía antes? Que es que no sé cómo coordinar todas esas funciones. Pues fijándome cómo lo hace en un sistema nervioso natural, como el nuestro, ¿no? Pues cómo decidimos nosotros qué hacemos o cómo funciona nuestra motivación, nuestro reparto de energía y nuestras emociones. Pues con el eje, no lo voy a decir bien, se me olvida el nombre. HHA, lo miráis en la Wikipedia. Lo voy a decir. No lo voy a decir, que no me acuerdo. Joder, bueno, sabéis lo que le tengo que decir, que si no me he quedado atascado. Hay un eje, tú sabéis que hay un eje hormonal, ¿no?, que responde mucho a las emociones, ¿no? Lo digo al revés, desde abajo teníamos las glándulas suprarrenales, ¿no?, con sus hormonas de estrés, tipo cortisol, etcétera, que reciben señales de otras hormonas que funcionan también con una serie de algoritmos, etcétera. Pues esto es lo que intentamos, es una forma de imitar, ¿vale?, como procesos biológicos que logran lidiar con esa complejidad, tratamos de imitarlo de forma computacional, ¿vale? Y para terminar ahora sí de verdad, y para que veáis cómo esto sí que tiene un paralelo real con el negocio, he estado todo el rato hablando de sistema cognitivo, ¿vale? Un sistema cognitivo como puede ser un humano o artificial, que hace esto, que convierte, y esto engancha muy bien con con el concepto este de Big Data, ¿no? Que lo que hacemos es, desde abajo, convertir una cantidad muy grande de datos, que es lo que nos entra por los sensores, por los sentidos, de forma paralela. Imaginaos que nos entran a la cabeza, ¿vale?, por el tálamo 10 megabits por segundo de información. Eso de datos, perdón. Eso lo vamos convirtiendo en información y llega al valor o al conocimiento, que es lo que se suele poner arriba en esta pirámide, ¿no? Pero yo lo pongo valor desde el punto de vista de negocio. Ahí arriba que hay muy poco volumen, ¿vale? Porque si abajo estamos a 10, 100 megabits por segundo funcionando, la toma de decisión, tanto nuestra consciente como de una empresa, ¿cómo es? La del CEO o la CEO, que es limitadísima, ¿no? Que sí, porque ¿cuántas decisiones toma al día? Eso es lo que hace un sistema cognitivo y eso es lo que necesitamos hacer en la empresa. Y esos procesos que pongo ahí son realmente los procesos que se hacen en análisis con los datos. Es decir, tengo que limpiar los datos, tengo que calcularlos, tengo que preocuparme de la calidad del dato, tengo que planificar qué hago a futuro, tengo que tomar decisiones en esencia, ¿vale? Y el ejemplo práctico que os he comentado. Con esto espero que os haya dado una panorámica de lo que sería ya la siguiente revolución, ¿no? o una etiqueta nueva después del Big Data. Bueno, pues muchas gracias y se va para adelante.